¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué hora nos vean. Esto es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a conversar. Esto no es una entrevista, es un diálogo. Y fíjense el título que les he traído. Más allá de la ficción, ¿cuál es la utilidad de los mitos hoy? Para ello, estamos con nuestra invitada, la licenciada Agustina Belén Pitti. Ella es de Argentina, Buenos Aires, que nos va a honrar con su presencia y intentará desentrañar este tema aparentemente complejo. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas, muchas gracias por invitarme. Por acá todo muy bien, con ganas de charlar de este tema tan lindo. Oye, Agustina, comenzando, y disculpa que es una pregunta provocadora, mucha gente se preguntará y me lo han dicho, espero que no lo tomes a mal, pero ¿cuál es la utilidad de los mitos? Suena como un tema erudito, un tema muy académico, muy de antropólogo, de especialista, en un mundo tan virtual y tan pragmático. Entonces, mi primera pregunta sería para aterrizar, ¿qué cosa es la mitología y cómo se podría entender en un mundo como hoy, ¿no? Entre comillas, tan Bueno, postmoderno. sí, el mundo griego arcaico, que es el mundo en el que por ahí más me especializo, es en algunas cosas distinto a este y en otras no tanto. La mitología, para empezar, es una religión. Yo algo que siempre digo es que cuando estudiamos mitología tenemos que hacerlo con el respeto que merece la disciplina porque es teología. El motivo por el cual ahora se usa la palabra mitología pasa más por lo académico, pero bueno, es una religión. Al ser una religión, también tiene todas las cuestiones que eso implica, ¿no? Las creencias, la visión de mundo, las concepciones. Y es muy interesante porque hay muchas cosas en las que, como decía, vemos un paralelismo muy claro con la actualidad, ¿no? Muy, muy fuerte. Y por ejemplo, Agustina, ¿cómo el mito nos ayuda a entender al hombre, ¿no? Comenzamos por ahí, por la pregunta psicológica, ¿no? ¿Ayuda o no Y ayuda? ¿O en qué sentido? Porque la gente piensa, es una ficción, es un cuento, una depende cosa en dónde te posiciones. imaginaria, histórica. Creo que es sería Bueno, estrecha, primero que predomina. nada, cuando hablamos de mito, no podemos hablar de ficción, porque tiene que ver con esto que yo decía de la religión. Cuando estudiamos la mitología, lo primero que tenemos que saber es que un mito es sagrado y es verdadero. Se estudia como cualquier relato de cualquier otra religión. Entonces, no podemos hablar ni de cuentos, ni de ficción, ni de inventos, porque son relatos teológicos que forman parte, como decía, de una religión que fue mayoritaria durante mucho tiempo, que por ahí ahora no lo es tanto, que de hecho la mitología griega, la teología griega ha derivado en lo que actualmente es la religión, el helenismo. Hay gente que todavía cree en los mitos. Yo no voy a abarcar esa parte porque yo lo estudio académicamente, no soy practicante ni devota, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces no podemos hablar de ficción por respeto a quienes creen y creían. Eso por un lado. Y en esto de si ayuda a entender el hombre, fue la pregunta, a Sí, entender a así la es. humanidad. Y depende de cómo nos posicionemos. Yo creo que en muchos aspectos sí, la religión griega, la mitología griega en esa época, en la Grecia arcaica, tenía un factor ordenador muy clave que tal vez ahora por ahí lo ocupan otras religiones, como puede ser el cristianismo, que es una religión más mayoritaria, pero que si empezamos a desgranar, en muchas cosas hay similitudes, ¿no? Porque son formas de organizar a la sociedad y de que las cosas Mm, funcionen, por así decirlo. correcto, es verdad. Pero así como la religión está perdiendo cada vez, es más laico la sociedad, o incluso es anticlerical, como en España con los católicos, también sucede eso con la mitología, hay un distanciamiento de las personas, como sucede con la religión católica, por dar un ejemplo. ¿Tú podrías Yo decir creo eso? que hoy en día lo que nos llega de la mitología por ahí al grueso de la sociedad es más artístico, ¿no? Como que por ahí son atractivas las personalidades, los personajes que aparecen, los dioses, las diosas, los héroes, incluso se usan mucho para contar historias, algunas no tienen nada que ver con lo que es el mito real, en algunos casos son hasta superiores al mito, como es el caso de Hércules de Disney, que es un peliculón. Pero por ahí no hay tanto este vínculo desde lo teológico, sino más bien desde el interés cultural, que también es válido, Artístico. ¿no? Lo que pasa es que hay como, a ver, yo siempre
por ahí hincho mucho con esto de la diferencia entre el modo de acción de un dios y el ámbito de acción de un dios, porque lo que nos llega actualmente a nivel académico suele ser bastante reduccionista, suele estar por ahí distanciado de lo que realmente implica la religión griega. Entonces, una cosa es si nosotros queremos abordar el mito desde lo artístico y otra cosa es si lo queremos abordar desde lo académico. Pues por ahí decís, bueno, me inspiro en el mito de Perseo para hacer una peli, bueno, qué sé yo, cada cual se tomará sus licencias. Ahora, si queremos estudiar el mito académicamente, hay ciertas cosas que deberíamos tener en cuenta que tal vez no se tienen tan en cuenta en la actualidad. Por ahí los tomamos más como decías al principio, ¿no? Como ficciones, o como cuentos. Entonces hay muchas cosas que nos quedan por afuera. Tú dijiste algo bien interesante, es como un ordenado cultural, ¿no? Porque es una religión que establece un orden. Y ahora acá entramos a un pensador que me imagino tú lo habrás leído, es muy conocido, Carl Gustav Jung o Jung, y él hace un paralelo bien interesante, ¿no? A nivel colectivo, él habla del inconsciente colectivo y Freud habla del inconsciente, bueno, nunca le llamó individual, pero le ponemos ese nombre para hacer la diferenciación. Y es bien interesante porque él dice, en el caso de los mitos, que es una respuesta colectiva, comunitaria, frente a un hecho que no se puede explicar. En mi pueblito hace poco he estado por la provincia de Ancash, acá en Lima. Mi madre me contaba que como iban a llevar el ganado a las lomas, salía neblina. Entonces tenían la creencia, es una creencia, ¿no? No es un mito, de que la neblina se lleva a los niños, se los come. Y tenían miedo y no salían. En la realidad lo que pasaba es que la neblina era tan densa que se perdían y se caían por el precipicio. Entonces, la explicación racional, mi querida Gus, es que cuando uno pierde un hijo tan pequeñito no tiene como explicación. Y apela a esta creencia colectiva, es decir, la neblina se lo llevó. Claro. Entonces Jung tenía mucha razón en ese sentido, ¿no? Porque es una explicación, una tentativa, pero una explicación colectiva, no de un individuo, sino de un grupo cultural frente a un hecho difícil de procesar. Y fuera en el sentido individual también sucede la fantasía que hace un niño frente a un hecho que no puede entender, su sexualidad, la relación con sus padres. Ahora, no sé si ese concepto tal vez muy psicoanalítico, muy clínico, Sí, ahí por ahí hay un goza de carácter tu, más goza legendario, de tu ¿no? apreciación, o qué dirías tú al respecto. En realidad, yo creo que los mitos, posicionándonos en qué creía un griego en el siglo VIII, siglo VII, que creían los mitos, ¿no? Tienen por ahí un carácter más educativo, más que Mira, buscarle una explicación a algo muy terrible, por ahí es como, che, mira que Atalanta no se quería casar, y como no se quería casar, mira cómo le fue, ¿no? Entonces, si vos no te querés casar, fíjate lo que pasa. O, no sé, tal personaje le pasó tal cosa y mira lo que le pasa, ¿no? Como que está esto del castigo de los dioses, de, che, si vos te portás mal, se te viene. Entonces eso servía también para ordenar la sociedad mostrando ejemplos, contraejemplos, porque en los mitos siempre hay alguien que se manda una y la paga. Entonces, por ahí va más por ese lado, ¿no? En lugar de pensar en una explicación, como decís vos, uy, qué duro atravesar la pérdida de un hijo, necesito encontrar una explicación, vamos a decir que fue la niebla, por ahí es un, che, mira que si dejas a tu hijo solo en la niebla, mira que la niebla se lo lleva, ¿no? Como un OJ. mira. Y eso pasaba mucho. Y en Los ese mitos, caso, si sí. hablas tú y del aspecto educativo, ahora sí nos podías ilustrar con algunos casos donde no, se extrae un aspecto pedagógico en la población, en la griega de aquella entonces. Puedes ayudar, Agustina, con algunos ejemplos, casos que conozcas de algunos mitos en particular. Yo soy un profundo ignorante, así que no te puedo dar nombre y apellido. Bueno, es que en verdad todos los mitos creo que hablan un poco de eso, ¿no? Siempre cuentan qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, los griegos eran muy respetuosos de la naturaleza, lo cual es fantástico a mi criterio, es como algo que está bueno para tomar de ellos. Y hay una diosa que es protectora de la naturaleza y de los espacios salvajes, que es Artemis. Artemis patrocina todos los espacios salvajes, Temisa. tanto
tanto de la vida humana como de los animales. Y ella patrocina la cacería piadosa. ¿Qué es la cacería piadosa? Primero, cazar con un propósito, no irte solo vos ahí a la nada, sino ir con un equipo, hacer ciertas prácticas, hacer tus correctas libaciones, hacer el sacrificio, bueno, un montón de pasos. Hay muchos mitos, ahora quiero pensar en uno y no puedo porque es como, ah, pero hay muchos mitos en los que esto no se respeta y hay un castigo mismo desde el matrimonio o desde la fidelidad o desde los pasos del sacrificio. Che, este personaje no hizo el sacrificio o por ejemplo pasa en la Ilíada, Agamenón sacrifica a Ifigenia para tener vientos favorables y eso después le deviene en una sarta de desgracias impresionante porque los griegos estaban muy convencidos, por suerte, de que el sacrificio a un humano era una impiedad, ellos sacrificaban bueyes. Entonces, todas estas cuestiones van moldeando el imaginario de, che, si vos haces esto, esto y esto que está mal, no te va a ir bien. Entonces es cuidado, hace las cosas bien. De hecho, en la sociedad griega casi que no existía el concepto de herejía, porque en realidad lo que pasara de puertas para adentro no le importaba a nadie, lo que era como una combinación entre lo teológico y lo político. Vos en tu corazón, nadie te va a estar mirando a ver si crees o no crees. Mientras vos hagas el sacrificio, la libación, la ofrenda, te cases, tengas hijos y cumplas todo, nadie te iba a joder. En ese caso que tú dices, interesante, ¿no? Este ordenamiento, hay también lo que se llama sanción, castigo, incorpora cierta moral, tú dirías cierta ética, ¿hay algo de eso como Y componente? sí, para mí sí, porque aparte siempre que hablamos de religión hablamos un poco de moral, ¿no? Sea cual fuera la religión. Pero el castigo siempre es un castigo divino en los Mm. mitos, siempre son los dioses que te castigan, los dioses son jodidos, no te dejan pasar una. Entonces, y también cada dios castiga en función a cuáles son las instituciones que le importan, cuál es su modo de acción, hay ahí algo, no es que cualquier Dios te puede castigar por cualquier cosa, siempre hay como ciertas reglas o ciertos pasos en función a lo que cada uno representa. Y mira un poco del cuento, ¿no? Bueno, no es un mito, es una tragedia griega, ¿no? El mito de Sófocles, de Edipo Rey, el cual Freud extrae el famoso complejo de Edipo, ¿no? La atracción, el amor, la atracción sexual hacia la madre, y el parricidio, ¿no? Inconsciente. En esos casos, por ejemplo, no es lo mismo, por supuesto, ¿no? La tragedia griega con los mitos, hay una diferenciación. A mí me confunde un poco, a veces siento que es lo mismo, pero yo sé que no es lo mismo. ¿Cuál sería la distinción, amiga Agus? Eh, Ayúdanos. Igual Edipo es canon, es un héroe trágico súper importante y que nos sirve para estudiar a la mitología griega. Siempre en verdad nos tenemos que posicionar por ahí en lo que es una línea del tiempo, ¿no? Hesíodo, por ejemplo, escribe en el siglo VIII, los himnos, bueno, la Ilíada lo dice también siglo VIII, himnos homéricos siglo VI, vamos como marcando y por ahí ya las tragedias griegas son un poquito más acá. Y al mismo tiempo, bueno, hay una cuestión de autoría que nosotros sabemos, Sófocles, Eurípides, etcétera. Pero de todas maneras, nos sirve para estudiar la mitología griega, las tragedias. De hecho, lo que conté yo de Ifigenia y Agamenón son tragedias. Y tú sabes que, hablando de tragedias griegas, Lacan, pues, este ilustre, genial psicoanalista francés, hablaba de Medea. Y él decía, Medea es la verdadera mujer. La verdadera mujer, Medea, la que mata a interesantísima. sus hijos, ¿no? Por el amor que tenía, no me acuerdo de la pareja, ¿no? Jasón. Hija hija de Creonte, ¿no? Y fíjate que él apela, al igual que Freud, a algunas tragedias griegas para explicar conceptos complejos. No sé si eso a ti te satisface porque mírate que Freud lo hacía y Lacan, de cierta manera, también lo hacía, no, no con tanta frecuencia. No acuñó un complejo de Medea, pero para hablar de la mujer, por ejemplo, eh, se basó mucho en Sí, Medea, ¿no?
Bueno, igual ahí ya estamos como un poco complicados en cuestiones de género, que para hablar de la mujer nos basemos en Medea, que es un personaje controversial como poco, ¿no? Medea, para castigar a Jasón, mata a los hijos, As- abandona al padre, se va, primero abandona, traiciona a su papá para irse con el tipo as- que le gustó. Después mata a sus propios hijos. O sea, las tiene todas, Medea, ¿no? Es un personaje espectacular, a mí me encanta, pero comparar a las mujeres con ella es controversial como poco. Pero sí yo creo que por ahí marcan conductas que sí, que me imagino que nos sirven para estudiar a la psicología. Porque aparte la mitología griega es tan inmensa y tan compleja y tan profunda que hay algo para explicar todo. A mí lo que de hecho más me flashea, lo que más me interesa y me convoca de la mitología griega es la manera en la que todas las piezas encajan a la perfección. Yo siempre digo, no sé si has leído Harry Potter, pero cuando vos lees Harry Potter 7 te cierra algo que pasó en Harry Potter 2. No sé si te ha pasado, pero vos lees el libro 7 y de repente decís, ah, y en el 2 en la Cámara de los Secretos pasó esto, y hay 5 libros en el medio. Y la mitología griega es así. Vos estás por ahí estudiando el mito del fuego prometeico, que cronológicamente hablando, si hacemos una línea de tiempo de la mitología, no de la escritura, es el último, es de los últimos, ¿no? El mito del sacrificio de Prometeo es el último. Y por ahí te está explicando, cierra algo que te cuentan en teogonía o algo que pasa con la gesta de, y vos decís, wow, así, todo cierra perfecto. Y encima lo más impactante de todo es que no es que tiene un autor, ni siquiera hay un libro sagrado como puede ser una Biblia, no, no hay. Y aún así, todo tiene tanto sentido y es tan coherente que es impresionante. Pero Yo me fíjate, voy por ahí, acá. interesante lo que tú dices, eso de que te cierra en el capítulo, no, después de 5 libros, ¿no? Claro, en el caso de Lacan es paradójico para que la gente lo entienda. De repente dice, estoy hablando de una barbaridad. O sea, las posiciones clásicas de una mujer, tradicionalmente hablando, es posición de madre, posición de pareja, ¿no? Clásico. Entonces, Lacan dice, en el caso de Medea, si traiciona al padre y mata al hermano, creo, corrígeme por favor, Ay, no me acuerdo, puede ser. no está en posición de hija. Si mata a los hijos, no está en posición de madre. En tanto Medea no se ubica en ninguno de los lugares clásicos, está en el lugar de la mujer, que se distancia de esas posiciones. Entonces, de ahí va su elucubración para establecer que la mujer no existe en ese sentido, ¿no? Que no tiene una identidad definida. La tradición la define en lugares clásicos y Medea es, digamos, la excepción que vendría a ser la regla para las mujeres en la actualidad, ¿no? No posicionarse en esos lugares. Claro. Es lo que Bueno, intentaba decir. ahí va. Sí, de hecho, para los griegos había roles muy definidos. Una mujer abandonaba los dominios de Artemis de la niñez cuando se casaba y pasaba a ser una mujer casada, y un varón abandonaba los dominios de Apolo, los dominios también de la niñez, cuando hacía la efebía, que es el servicio militar. Entonces, lo que convertía a una niña en mujer era casarse, y lo que convertía a un niño en hombre era hacer el servicio militar. Y además, obviamente que el matrimonio tenía por máxima función la procreación. Si vos no tenías hijos, ¿para qué te estabas casando? Y cuando procreabas era primero guerreros para la polis, estabas procreando. En primera instancia, guerreros para la polis. En segunda instancia, gobernantes para la polis. Y en tercera instancia, descendencia para el varón. En ese orden jerárquico. Y entonces la mujer, o sea, ni aparecía. Y esos eran los roles que se bancaban. Y ahora, entrando un poco al mundo actual, donde la gente joven ya no lee tanto, y leía poco, ahora lee menos por la virtualidad. Incluso los adultos nos pasa eso, nos quedamos más en la tablet que en el libro Ay, que nos sí. gustaba leer. Es una lucha en mi caso, lo digo, lo confieso. ¿Cómo hacer que la gente se conecte nuevamente con la mitología, sobre todo la gente joven? ¿Qué sugerirías? ¿Cuál sería la estrategia? Es como, mira, yo que trabajo en la Iglesia Católica, hay, a veces, mira, es una discusión de eruditos, ¿no? Están discutiendo sobre la misa en latín, mientras la discusión verdadera, mi concepto es cómo haces para que la gente joven se reconecte.
porque ser católico ya no está de moda, ¿no? Ni en varias religiones también. Hay una desafección de la juventud por los temas políticos y religiosos. No sé qué pasa en Sí, Argentina. yo creo que hay estigma alrededor de las religiones hoy en día y creo que eso También, ocurre mucho para en la sumarle, ¿no? juventud, ¿no? No cree. Y entonces, pero en la mitología la cosa es diferente, porque si uno coge un libro es muy denso, ¿no? Entonces, por ahí. Segundo, ¿cuál es la utilidad? Uno dice, pero la novela me distrae, la psicología me ayuda a entenderme, la filosofía me ayuda a pensar. Pero la mitología, doctor, ¿cuál sería su utilidad? Dije, esa pregunta se la tengo que hacer a Agustina. Y te la hago. ¿Cuál Eh, sería, digamos, en el sentido pleno, ¿no? Para la gente joven que nos escucha, que se animaría a decir, vamos a desentrañar, ¿no? Prometeo, en fin. yo creo que hay varias cosas. En principio, y hablo por experiencia personal, la primera utilidad que yo le encuentro a la mitología griega es que me parece enormemente divertida. Yo ¿Ya? leo y me divierto, ya de por sí, y eso me parece un fin en sí mismo, ¿no? La diversión. También está bueno reivindicar los espacios de ocio que también nos construyen, porque además hay propuestas de valor interesantes en la mitología. Por ejemplo, los griegos creían en la Moira. La Moira es el destino. Además de ser, son deidades, las Moiras eran figuras, pero al mismo tiempo es un concepto. La Moira es el destino. Y los griegos creían que todas las personas, los dioses, los héroes, las piedras, los microbios, los bichos, todos teníamos una Moira. Entonces ellos se relajaban, porque total, todos tenemos un destino. No importa, no, vos tenés que tomar una decisión, tira una moneda, va a salir lo que tenga que salir, porque ese es el destino, no hay otra opción. Entonces, se complicaban menos la vida, ¿viste? Como también es un poco esto de relajar, también pensemos igual que estamos hablando de hace muchísimo tiempo, muchos siglos antes que hoy, eh, las vidas se regían por el ciclo de la naturaleza. Ellos tenían las tres estaciones del año, pues eran tres, Dike, Irene y Eunomía para los griegos, y estaba la época de cosecha, la época de siembra, la época de esto, del otro, y no había mucho más que hacer, ¿no? Entonces se vivía más tranquilo en ese aspecto. Por un lado, para mí está bueno como tener, no te digo que ahora vivamos en función a la estación del año, pues imposible, realmente uno tiene que también compatibilizar su estilo de vida con el sistema en el que está inscrito, pero Así al es. margen de tratar de tomar, bueno, de qué forma puedo yo bajar un cambio, yo relajar. Y en esto mismo también entra eso de, bueno, ¿para qué voy a leer la Odisea si puedo estar mirando TikTok, no sé, o si puedo estar, bueno, qué sé yo. Por un lado, para tratar de aprender algo nuevo, yo igual claramente no reniego de las tecnologías, de hecho yo tengo un TikTok en el que hablo de mitología, así que sí, vayan a mirar Así TikTok. te conocí. Claro, pero bueno, eh, más allá de eso, también yo creo que está bueno empezar, como no hay tanta información alrededor de los mitos, lo más probable es que vos digas, bueno, a ver, quiero aprender mitología, voy a arrancar con la Ilíada. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque la Ilíada Sí. es larguísimo, está escrito en verso. Vos ya de por sí empezás a leer y en el segundo canto, pa, te mando un catálogo de naves y empiezo a nombrar nave, nave, nave. Después son 200.000 cantos de todos los héroes yendo a la tienda de Aquiles, Aquiles, por favor, volved, perdonanos. Y no es la guerra de Troya que uno se imagina. Uno piensa que va a agarrar la Ilíada y que va a ser Brad Pitt cagándose a trompadas con Orlando Bloom. No, no es eso. La Ilíada es densa. Ojo, a mí me encanta, pero ¿por qué? Porque para poder apreciarla tenés que tener un contexto de quiénes son todos los personajes, qué pasa antes, qué va a pasar después. Entonces, si es lo primero que agarrás, te vas a ir corriendo para el otro lado. Porque es como agarrar una saga y empezar a leer en el libro Ujú. 3. No vas a entender nada. Yo siempre recomiendo para la gente que me pregunta, che, ¿por dónde arranco? Si quiero Así leer es. texto académico, para mí Hesíodo. Hesíodo es un campesino que escribe en el siglo 8 antes de Cristo. Primero que es súper accesible porque
eso es parte de darnos cuenta de que, en definitiva, los conflictos humanos se reproducen, son siempre los mismos, pero con distinto color, porque Hesíodo primero arranca en Los Trabajos y los Días, que es uno de sus libros, y escribe que está enojado porque el hermano le cagó la herencia, los terrenos de la herencia, y entonces él tiene que trabajar, porque como el hermano le robó toda la herencia, a él le toca agarrar la pala, y se queja. ¿Y por qué tengo que trabajar? Y encima él anhela la edad de oro, que es cuando dioses y hombres estaban mezclados, y dice, ¿por qué no nací ahí? Y estaría ahora banqueteando con Zeus, y no, yo estoy acá arando el campo, bueno, se queja de todo eso. Y escribe de una forma súper accesible, porque aparte es lindo porque es poético, no es aburrido. Así que yo recomiendo siempre que se arranque por Hesíodo, si prefieren por ahí contenido más Ansioso. sí, y si no, dato duro y no tanta poesía, Pseudo Apolodoro, la biblioteca de Apolodoro, que igual retoma muchas cosas de Hesíodo, y también, si te copa más la poesía, el cuentito, como todo contado más de una forma literaria, los himnos homéricos, que no son de Homero, pero se llaman así. ¿Quién son? Los signos homéricos, así se llaman. Los himnos homéricos. Himnos, Himnos, sí. que no es de Homero. No, porque en realidad, bueno, no sé si sabes, pero No, actualmente no, no. ni siquiera se sabe si Homero existió. El lore de Homero es muy interesante, pero ni siquiera se sabe si existió tal personalidad. Hay quienes dicen que sí, porque aparte hay algunas pistas de que se habla del poeta ciego de Quíos y se dice que Homero era oriundo de Quíos y que era ciego, y algunos autores dicen el ciego de Quíos como que era Homero. Pero al mismo tiempo tampoco hay pruebas contundentes de su existencia, y además de eso, hay quienes dicen que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por distintas personas, y hay motivos para creerlo. No quiero abrir esto porque voy a irme por las ramas un montón, pero está complicado ahí el tema. Los himnos homéricos se le atribuyen a pseudo Homero, así lo vas a encontrar en las bibliotecas, pero lo cierto es que solamente se llaman así porque están escritos en el mismo verso en el que están escritas la Ilíada y la Odisea, que es el hexámetro dactílico. Es un tipo de verso, tipo a nivel métrica, entonces se le atribuyeron a Homero en su momento porque estaban escritos de la misma forma. Hoy se sabe que no, que ni siquiera corresponden a la misma época, de hecho. Fíjate, y hablando de esto, me ha hecho pensar, los griegos son pues casi los precursores de la filosofía. ¿Y cuál es la relación entre la filosofía y los mitos o la mitología? Hay un vínculo estrecho, ¿no? Uh, ¿O no es y lo así? podemos pensar juntos. Para mí sí. De hecho, para mí hay filosofía en absolutamente todo. Todo es, de hecho, la religión y la filosofía para mí están muy vinculadas porque nacen del mismo cuestionamiento. Yo creo que la filosofía es la ciencia de las preguntas, ¿no? De preguntar y preguntar y preguntar, y la pregunta a Correcto. veces importa más que la respuesta. Y la religión es tratar de encontrar una respuesta a las preguntas, yo creo, y esto no estoy hablando de una religión en particular. Creo que necesitamos a la religión, yo creo, como humanidad, porque es esperanzadora. Y la filosofía es por ahí un pasito antes, ¿no? El de la pregunta. Y volviendo un Pero, poco, perdón, sí, 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 Gus. no, pero pregunte. Ahora, hay temas controversiales como la muerte, el amor, el propósito de vida, el sentido de vida, que la mitología contesta, que responde, que nos da referentes útiles, ¿tú dirías? Y a ver, en el amor no, Ay, porque, ¿por qué ¿sabes no, por qué? Agustina? Yo La, pensé que sí. La del amor te la debo, porque creo que nadie nunca pudo contestarla. No, hablando posta, la concepción que tenían los griegos del amor es muy diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos como una idea mucho más romántica, cuando en la Grecia era, bueno, qué sé yo, te casás con el que te toca casarte. No existía por ahí tanto esta idea de amor, eran claramente matrimonios arreglados, había una institución, la institución del don, de la dote que se le daba al novio, bueno, muy distinto. Yo no me basaría, la verdad, en lo que los griegos llamaban por amor para contestar una pregunta o una búsqueda actual. Y respecto a la muerte, sí me parece que hay más interesante. Primero que nada, porque para los griegos, todos cuando se morían iban al Hades. Entonces vos sos Eso. bueno, sos malo, sos más o menos, vas al Hades. Ahí ya te saca un problema, no mentira. Ahí como que la muerte te iguala. Y
no tenían una concepción negativa de la muerte. De hecho, no se calentaban mucho. Hay un solo rito, yendo por ahí a lo más cultual de la mitología, en el que se pensaba en esto del postmortem, que son los misterios eleusinos. Era un rito en honor a Deméter, en honor a los 9 días y 9 noches que ella pasa buscando a su hija Perséfone cuando Hades la rapta. Eso es un himnomérico, el himnomérico a Deméter. Y es el único momento, tal vez, en el que los griegos se detenían a pensar en después de la muerte. Pero en términos generales era, bueno, qué sé yo, te morís y vas al Hades. Y ya está, no le daban mucha rosca. Eran, yo creo que menos conflictuados con eso. Interesante, me has hecho acordar dos cosas. Fíjate, en el caso de la propuesta, no sé, de Galileo, no, Galeno, perdón, estoy dando tonterías. Habla que el temperamento se basaba en cuatro bilis. Esa es una teoría de las primeras, primigenias. Pero no se podía comprobar porque los griegos no permitían la disección, o sea, que los cadáveres sean abiertos, porque tenían que ir completitos al Hades. Eso era así, es cierto, no se le podía tocar, ¿Sabés que no sé? embalsamar. La verdad que te la debo. Tendría que averiguar. Yo también estaba con... Por eso es que no se podía hacer la comprobación y eso Lo surgió que ya en sí el puedo decir Renacimiento. es que, por ejemplo, le encuentro sentido porque, por ejemplo, en el mito de la tragedia de Antígona, viste que sus hermanos, Claro, Eteocles y Antígona. Polinices, se dan muerte el uno al otro y después el tío dice, bueno, a este le damos sepultura y a este no. Y al que no le da sepultura no va a descansar en paz. Entonces Antígona termina en la tragedia porque ella va y le quiere dar sepultura a su hermano. Hermano, Eh, ¿no? y sí hay algo también dentro de lo que es el ideal heroico. Nosotros tenemos dentro del estudio de los mitos griegos tres ideales heroicos: el pretroyano, el troyano y el post-troyano. Y siempre tienen que ver con la muerte. En el pretroyano, el ideal heroico máximo consiste en alcanzar la inmortalidad de la forma más literal posible. El máximo exponente es, por ejemplo, Heracles. Heracles lo convierten en un dios, no hay mayor inmortalización que es. Después tenemos un montón de héroes, como por ejemplo Perseo, que se transforman en constelaciones. Hay como algo concreto de la inmortalidad, lo tenés ahí, es una constelación. ¿Qué pasa con el troyano? Ya no va a importar que la inmortalización literal, sino que sí importa la inmortalización poética. Lo que importa es que vos te mueras joven, dejes un cadáver bonito como James Dean y que tus hazañas sean cantadas por los siglos de los siglos. Que esto es algo que Ah, incluso le dicen a Aquiles. Aquiles tiene la posibilidad de elegir qué preferís. Tener una vida regia, pero que cuando se muera la última persona que te conoció, nadie sepa quién fuiste, o morirte joven en batalla de una forma espantosa, pero que tus hazañas sean cantadas. Y bueno, ya sabemos que eligió porque 2025 y estamos hablando de Aquiles por acá. Pero cuando Aquiles mata a Héctor, viste que agarra su cadáver y lo arrastra por todo el campo de batalla. sí, sí. En la Ilíada, cuando Héctor mata a Patroclo y Aquiles dice, me mataste a Patroclo, las vas a pagar, vuelve, eso es lo que hace que Aquiles vuelva al campo de batalla después de hacerse el histérico por tanto tiempo, y lo mata a Héctor y arrastra su cuerpo por todo el campo de batalla para romperlo, para ultrajarlo, ¿no? Hay un artículo que se llama La Bella Muerte y el cadáver ultrajado, que habla de esto, de cómo para conseguir el ideal heroico vos tenés que tener el cadáver pronto. Y de hecho el último canto de la Ilíada, que es súper emocionante y que si estás metido en el tema te hace llorar, porque la verdad que es hermoso, es Príamo, el padre de Héctor, yendo a la tienda de los aqueos, o sea, a la tienda de los enemigos, en condición de suplicante, sin armas, sin nada, solamente para pedir por favor que le devuelvan el cadáver de su hijo para poder hacerle la sepultura. Y ahí los dioses lo recomponen y bueno, Héctor tiene sus días de sepultura y finalmente todo sale bien, ponele bien. Pero bueno, sí puedo encontrar este paralelismo, ¿no? Del cadáver y de la condición en la que tiene que estar. Y otra cosa es una anécdota de Jung. Él viaja con ese Oriente y le hace, es una conversación con unos egipcios de la actualidad, de los años 20 30. Y Jung se hace la pregunta por qué los egipcios pues vivían en chozas en la actualidad, pero
Las pirámides, o sea, todo lo que tiene que ver con el ritual del muerto, del sepultado, del embalsamado, pues era una cosa, un ornamento pomposo increíble, ¿no? ¿Por qué viven así? Pero a la hora de irse de este mundo, pues esa es la explicación, la pregunta que te iba a hacer. ¿Algo de eso sabes un poco? ¿Has escuchado hablar? Bueno, ya dejamos a los griegos y nos pasamos a los egipcios. Sí, yo de egipcios mucho no sé, sí tengo la idea de esto, ¿no? De que las momias, bueno, desde ya que momificaban y que no sé si no Claro, ponían miel para que el cuerpo quede como embalsamado, ¿no? Y que también los sepultaban con sus pertenencias, tengo con sus entendido, un joyas y rollo todo. extraño. Está bien, forma parte de las creencias, ¿no? Como que en el más allá, de hecho, según esto, por ahí estoy diciendo estupideces porque ya en el terreno de los egipcios hablo sin saber, pero tengo entendido que hasta cuando se moría por ahí alguien importante, los sepultaban con los esclavos vivos y que estaban todos ahí porque se tenían que ir a la próxima vida con el amo, ¿no? Correcto. Fuertísimo. Y hay otra cosa que te quería preguntar, Augusto, que eres un especialista, y este sí es tu campo de expertise. Antígona. O sea, después de Medea, Antígona vendría a ser el segundo, es una tragedia griega que Lacan lo utiliza en innumerables ocasiones para entender situaciones bien complejas. Y yo me di mi modesta sorpresa que mucha gente que toma Antígona como un elemento referencial por excelencia. Es el mito entre los mitos, sobre todo para los que trabajamos con personas, psicólogos, psiquiatras, estudiosos del comportamiento. ¿Cuál es la importancia, Antígona? ¿Por qué? Yo lo sé como cualquiera, pero no le encuentro todavía el néctar de su diferencia. A Medea un poquito sí. Claro. Y Tú nos ahí puedes para mí ayudar a depende. esclarecer su importancia y su oscuridad también, ¿no? Yo creo que depende del eje con el que quieras estudiarlo, ¿no? A nivel por ahí más psicológico, me parece que hay una sensación de deber y de fidelidad para con la familia muy fuerte, ¿no? Y esto en lo que vos decías de la mujer, me parece que en Antígona se ve mucho el rol de la mujer en esto de que una mujer siempre pone por encima de ella a los demás. Viste que hay por ahí mucho en el inconsciente colectivo, esto de que la mujer, la madre, la Posterga, hija, como ¿no? esta mujer que siempre pone a los demás por encima. Esto lo digo desde lo psicológico. Desde el mito es importantísimo para mí el hecho de que chocan la ley humana con la ley divina, porque la ley humana es, este tipo no va a tener sepultura, y si vos vas y le das sepultura, está yendo en contra de la ley, está yendo en contra del gobernante, y la ley divina dice no, vos le tenés que dar sepultura, porque si no, no va a descansar en paz. Y Antígona elige la ley divina y de vuelta se pone a ella como último orejón del tarro, porque el destino de Antígona es súper trágico, porque ella termina muerta, de una forma horrible, pero ella prefiere hacer oído a la ley divina, a la ley de los dioses, y no a la ley humana, que es la que la protegería a ella en última instancia. Entonces, ahí también se juega algo importante, yo creo. Interesante lo que dices, mira. Bueno, Agus, tenemos que ir terminando. ¿Qué recomendaciones darías a los futuros lectores? Aunque ya nos has dicho un poquito, pero ahora con un poquito más de extensión. Y antes de Eh, esa pregunta, te quería hacer la pregunta obvia que debía hacer al comienzo. Pero lo voy a dejar para el final. Justina, ¿y cómo así? La pregunta es psicoanálisis. ¿Cómo así una chica tan joven te has metido en un campo aparentemente tan denso? ¿Cómo así surgió en ti, ya en lo personal, este interés por la mitología? Porque tú eres joven, ¿qué tienes, Agustín? bueno, a mí me parece que si bien la mitología es súper académica, eso es una realidad, porque bueno, es un campo académico, es mucho menos densa de lo que la gente cree. A mí me parece divertidísima. Yo cuando fui a la facultad tuve seminarios de mitología griega y tenía un profesor que también era un recopado, que yo lo admiro muchísimo y que sabe un montón. Me gustó tanto que empecé a estudiar, hice muchas materias optativas de esa cátedra y después seguí estudiando yo por mi cuenta también. Pero me convocó muchísimo y me parece de verdad divertido. Yo en la facultad me reía leyendo los mitos. Y de hecho estas materias que te digo eran los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Mira, Imagínate. Y eran de optativas, acuerdo. yo podía elegir ir a cursar en otro momento. Y me iba los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche porque era un espectáculo esa clase. Y me parece que por ahí también hay que
sacar el peso de lo académico como si fuese algo, Un no sé si obstáculo. negativo, pero como si, claro, como si fuese un obstáculo, como si eso lo convirtiese en algo difícil. Viste que hay muchas veces que incluso pasa en la literatura. Nosotros pensamos, uy, no, grandes títulos como, uy, pero seguro no entiendo nada. Y después lo lees y decís, no, la verdad que es bastante accesible, aunque sea académico. Y para mí con la mitología pasa eso. Son historias, en definitiva, leccionadoras en muchos casos, educativas, eh, pero sobre todo divertidas. A mí Mm. realmente me divierten. Agustina, no sé si te ha pasado, por ejemplo, con ese clásico de Don Quijote. Cuando a mí me lo mandaron a leer en el colegio, pues lo detesté, me pareció aburridísimo. Pero Bueno, después ya a mis 50 años lo he vuelto a leer y mira, tomo la palabra que tú usas. Es divertido, me hace reír. Entonces uno dice, total, es el mismo exactamente. libro, tanto no he cambiado, sí. Esa explicación de cómo un libro en un comienzo a una edad determinada no le encuentra sentido y ya en la madurez de la vida, lo digo en mi caso, digo, oye, y lo digo en el sentido no filosófico, ¿no? Es un libro divertido, te ríes, Sí, a mí te me parece pasó lo mismo. gracioso. Yo en la escuela tuve que estudiar Quijote y ni lo terminé. No claramente no, tampoco me hicieron leerlo todo, porque lo raro que es en el colegio no te hacen leerlo todo. Yo decía que no Claro, entiendo nada, no me gusta. Y después en la facultad me reía con el Quijote. Sí, bueno, también yo creo que hay una cuestión de contexto. Con las cosas que nos quedan tan lejos históricamente, pues más allá de que sea fácil, difícil, copado o en volante, el Quijote es, imagínate, los mitos, muchísimo más aún, ¿no? claro. Nos quedamos lejos. Entonces hay que hacer como un mini contexto, ¿no? Bueno, espera, ¿qué voy a leer? ¿Cuándo se escribe esto? Bueno, Quijote es 1605-1615, si no estoy mal, las dos partes. Bueno, voy a leer algo del 1600. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Y por qué escribe esto? Que de hecho es interesantísimo el motivo por el cual lo escribe, porque el Quijote es una respuesta a las novelas de caballería y es una respuesta a los eruditos, a Lope de Vega. Bueno, no me voy a meter ahí, pero digo, ya cuando tenemos el contexto histórico de que el tipo Y estaba es la novela, ¿no? poniéndose a responder políticamente, a responder artísticamente a toda una corriente que él consideraba, bueno, eh, se hace aún más divertido y me parece que eso es lo que está bueno, más allá de la edad, de que es verdad que a veces uno es más maduro, tiene otras experiencias, otras vivencias para poder apreciar o disfrutar. Los libros también, bueno, ¿qué estaba pasando, no? Tener el contexto nos hace disfrutar más. Quería saber esa linda conversación contigo, amiga Agustina, tres cosas. En primer lugar, que leer mitología es divertido si uno va con una mente más sin prejuicios. Segundo, quitarle esa restricción académica porque no todo es académico, a pesar que viene de ese campo. Y tercero, si hay una utilidad. Por supuesto que sí, me gustó mucho porque hay este halo esperanzador, que es lo que se ha perdido ahora en este nihilismo postmoderno. La gente no cree en nada, solo vive el momento, se preocupa por sí mismo. Sí. Entonces, yo creo que había que, no, digo un poco ya, te doy la palabra después, eso es como tres escenarios. Divertido, sí, no es tan académico, es más un prejuicio en ese sentido, y esperanzador, orientador. No solo uno lee porque te entretiene, ¿no? Debe tener una consecuencia ética, tal vez, en ese sentido. Bueno, Agus, palabras finales. ¿Qué podías decirnos para terminar el tema de la mitología a la gente joven que te escucha? Bueno, voy a agarrarme de lo que estabas diciendo recién, ¿no? De esto de que tiene que tener algo más aparte de la diversión. Y yo creo que hay cosas que uno consume y que son la diversión del momento y ya está. Y hay otras cosas que uno consume y que además te pueden dejar algo, ¿no? Dejar o pensando, que puede ser, que una historia te deje, bueno, reflexionando, o que te deje por ahí con un che, yo por ahí a veces pienso esto de esta forma, ¿no? Pero en realidad está bueno, la liviandad que yo mencionaba. Me parece que es re necesario que en esta era en la que estamos tan acostumbrados a la liquidez y a la virtualidad en todos los aspectos, empecemos a consumir cosas que nos traigan algo que nos deje, ¿no? Un poco más allá de los 5 segundos que puede durar. Yo la mitología la recomiendo mucho porque me parece que dentro de las cosas que nos pueden convocar actualmente y que nos pueden resultar interesantes, entretenidas, atractivas,
nos va a dejar, si nos deja pensando, nos va a dejar pensando cosas copadas. Porque también está mucho esto de voy a consumir una historia más filosófica que me va a dejar pensando en algo que me voy a deprimir. En la mitología no te va a pasar eso, es un terreno muy seguro. Y eso también está bueno. Bueno, Entonces te deja pensando, pero no te va a dejar nunca con un feo sabor. Y yo recomiendo siempre, cuanto más sepas, mejor, porque vas a conocerte más a vos. Si no le das una oportunidad, nunca vas a saber qué te puede pasar con eso. Así que yo recomiendo a todo el mundo que lean, que escuchen, que se se fijen. Si no diviertan te gusta, leyendo. bueno. Claro, si vos ya me decís, bueno, a ver, me leí así, o me vi tus videos, me hice esto y no te gustó nada, bueno, ya está bien, aceptemos que no te gusta. Pero darle la oportunidad a algo nuevo, darle la oportunidad y entender que hay sabiduría también en lo antiguo, que no siempre Mm, lo nuevo y lo actual es mejor. Y esto así aplica a es. todo, ¿no? No siempre lo nuevo es lo mejor. Hay cosas, hay veces que está bueno ir un poco para atrás y ver, che, esto está copado. La verdad que tenían un punto. También es otro tipo de sabiduría. Nosotros estamos tan atravesados por la ciencia que obviamente yo soy team ciencia, no estoy diciendo que no, pero estamos tan atravesados por los discursos científicos que por ahí hay cosas, eh, como por ejemplo los mitos, que se nos escapan o que nos parece que ya no pueden contener nada de valor y no es así. Interesante. Muy bien, estuvo con nosotros Agustina Belén de Argentina. Gracias por tu tiempo, amiga. Esperemos que hagamos una segunda parte. Tal vez discutamos un mito en particular, ya que tú eres la Ay, ojalá. experta. Y nada, amiga, te agradezco tu tiempo. Igual un fuerte abrazo. Nos vemos Muchas pronto, gracias. Agus, y Un con mi abrazo para público. allá. Y con nuestro público, hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Chao, Agustina. Cuídate. Saludos ahí Chao, a buen nuestros amigos día. de Argentina. Bye, bye. Chao, chao.